él me tiene que demostrar a mí dónde dice en la Biblia, también así como él lo dice, que María no tuvo más hijos. ¿Y por qué cuando la Biblia habla del unigénito de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito? ¿Por qué dice unigénito? Porque es un solo hijo, ¿verdad que sí? Pero cuando dice que María tuvo un hijo primogénito, ¿por qué? Primogénito porque es el primero de los hijos de María. ¿Usted se considera oveja o se considera pastor? No, soy un siervo del Señor. La palabra del Señor, no me considero pastor. Eso sí, no estoy con de diezmo ni nada de eso, yo no. Pero predica la palabra de Dios en una congregación. Predico la palabra a una congregación. Yo no entiendo por qué cuando están al lado mío les da pena decir que son pastores. No. Yo no sé, yo no entiendo. Les da pena decir que son pastores. Pero predican la palabra de Dios en una congregación. No hay problema. Hay alguien que un día se le ocurrió decir que María tuvo más hijos. Porque encontraron en la Biblia que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña. Hoy quiero compartir con todos ustedes esta gran pregunta de este pastor protestante. ¿María, la Virgen, tuvo más hijos? Si usted me dice que en la Biblia no aparece que María tuvo más hijos, muéstrame usted con la Biblia, señor cura, que solamente tuvo un hijo. Y vamos a ver qué le responde el padre Luis Toro. Fíjense en ustedes hasta dónde llegan las preguntas de nuestros hermanos protestantes, de nuestros hermanos separados. Vamos a verlo. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. Vamos a escuchar con atención la pregunta de este hermano. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Martínez, todos me conocen, yo soy acá del pueblo de Obispo, nacido y criado aquí, y pues mi inquietud, porque siempre veo al padre Luis Toro, me disculpan, por las redes sociales, siempre lo veo en YouTube, y yo quisiera hacerle una pregunta porque soy cristiano, tengo 10 años de ser cristiano protestante, así como usted nos llama. Soy evangélico y el aplauso es para Cristo, no para mí. Y lo escuché predicando, lo que usted enseñando ahí, cuando decía usted que conoceremos la verdad y la verdad los hará libres. Y uno dice, hay mucha discusión entre hermanos católicos y hermanos cristianos protestantes, que unos dicen, pues yo estoy en la verdad, otros dicen, no, el que está en la verdad soy yo. Pero fíjese lo que usted acaba de decir en ese versículo, que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. No es solamente estar en la verdad, hay que conocerla. Hay que conocer la verdad, y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, para no alargar mucho, porque hay preguntas, yo quisiera preguntarle al padre Luis Toro acerca de que si María tuvo más hijos o no. Bueno, ustedes también se habrán preguntado y habrán tenido ese tipo de enfrentamientos con hermanos, ¿verdad? Pero queremos aclarar por medio de la Escritura, ¿verdad? Si María en verdad pues tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Sí, gracias por su pregunta. Esta pregunta es muy importante, porque a pesar de que ustedes dijeron, esa pregunta es la que hace temblar a muchos católicos. Y es una pregunta que es necesario que nos la planteemos, porque así como muchos hermanos en el mundo que se llaman cristianos, para decir que ellos vienen de Cristo, afirman lo que no está en la Biblia. La pregunta que él me hace, así como está, María tuvo más hijos, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Ni él,
¿Marquina qué? Martínez. Martínez, ni ningún pastor evangélico en ninguna parte del mundo nos puede comprobar con la Biblia. Es más, fui a Estados Unidos, a la cuna del protestantismo, y le dije, dejo de ser cura si un pastor protestante me muestra donde dice, María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Eso no existe. Solamente que hay alguien que un día se le ocurrió decir que María tuvo más hijos, porque encontraron en la Biblia que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Y entonces ellos dicen, por lógica y razonable, si la Biblia habla que son hermanos, es porque son hermanos carnales. Y de ahí no lo saca nadie. Pero estaría bien que ellos dijeran que son hermanos de Jesús. Estarían hablando la verdad de la Biblia. Pero cuando ellos dicen son hijos de María sin que esté en la Biblia, entonces comienzan a enseñar mentiras. Para mostrarle que no son hermanos, a pesar de que la Biblia dice hermanos de Jesús, lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Habla que Jesús tuvo más hermanos, que no fueron 5, ni 6, ni 7, como dicen los protestantes, que fueron más. Y ustedes van a sacar cuenta, van a sumar, restar, multiplicar, dividir, y van a ver si son hijos de María. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. No eran 5, no eran 6, no eran 7. Eran más de 500 hermanos. Si hermano significa hijo de María, yo le pregunto a él o a cualquier protestante, ¿podrían ser hijos de María esos 500? No, no son hijos de María. Pero entonces, yo simplemente le puedo demostrar que, con ejemplos bíblicos de la Biblia Reina Valera, que cuando la Biblia habla de hermanos, no significa hijos carnales de María. Pero luego, señor cura, ¿y dónde dice la Biblia que María tuvo un solo hijo, solo Jesús? Yo se lo puedo mostrar. Y no le doy una cita, le doy varias citas. Primero, San Lucas, capítulo 1, versículo 31. Según San Lucas, ojo, y San Lucas no conoció a Cristo. San Lucas vino después que Cristo ya había muerto. Él comienza a investigar y escribe, póngale unos 30 años después que Cristo había muerto. Y San Lucas viene a decir que María va a dar a luz un hijo. Escuchamos cómo dice. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No dice 2 ni 3. Un hijo. Luego, San Mateo. A ver cuántos hijos, según dice San Mateo capítulo 1, allá el versículo 21, por ahí. ¿Qué? 21. Y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Luego, San Mateo. A ver cuántos hijos, según dice San Mateo capítulo 1, allá el versículo 21, por ahí. ¿Qué? 21. Y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Pero esto es lo que el ángel le dijo a la Virgen María. Pero ya estaba profetizado, los protestantes también creen en los profetas, y es palabra de Dios. En Isaías, ¿cómo es? Isaías 7:14.
Isaías 7:14 estaba profetizado que la Virgen iba a dar a luz un hijo. Si la Biblia dice que un hijo, y la Biblia dice que así fue, ¿cómo es que los protestantes le meten más hijos a María? Vamos a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Más de 500 años antes de venir Cristo, ya había sido profetizado que daría a luz un hijo. Mateo 1:23 dice que eso se cumplió al pie de la letra, como lo había dicho el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un poquito más atrás para que se dé cuenta donde dice que se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Lo dicho por el Señor por medio del profeta. No el diablo, el Señor por medio del profeta. Se cumplió. ¿Qué es lo que se cumplió? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Listo. Entonces, si la Biblia presenta que es un hijo, nosotros no podemos decir que tuvo más hijos. Además, también podemos ver en la vida de Jesús que Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo del 13 en adelante, cuando Herodes quiere matar al niño, él toma al niño y a su madre y se van a Egipto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No tenía más hijos. Bueno, pero es que estaba recién nacido, perfecto. Agarra al niño y a su madre y de Egipto. ¿Cuánto tiempo va a quedar en Egipto? Vamos a ver. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Entonces tomó a la madre y al niño, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Más adelantico va a decir que cuando le dijo que regresara, tomó al niño y a su madre. Fíjense, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Si usted y yo recordamos, ¿se acuerda que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años? Entonces Jesús ya tenía 2 años y se fue hasta la muerte de Herodes. Según dicen, Herodes murió 2 o 4 años después de que había matado a los niños. O sea que estuvo en Egipto cuando tenía 2 años, 3 años, 4 años. Pongámosle ahí para que los protestantes no sufran mucho. Pero algunos dicen que fue 4 años después de que murió Herodes. Y estuvo hasta la muerte de Herodes. Entonces quiere decir que los hermanos de Jesús nacieron en Egipto. Porque la mujer judía paría cada año. Usted lo ha de saber. Cualquiera lo sabe. Cada año. De modo que cuando se fue a Egipto debería haber un hermano más. Porque ya eran 2 años. Y tomó al niño y a su madre. Está bien. Pero se fueron a Egipto hasta la muerte de Herodes. 4 años después, vamos a ver cuántos niños estaban. Pero de 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate. Vamos a ver, atención, Lupita. Toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Si tenía 4 o 6 años, ¿cuántos niños deberían estar ya? Mínimo 4, para no ponerle tanto. Y entonces, ¿por qué dejaron los otros hijos en Egipto? Porque solamente tomó al niño y a su madre. No tenían para pasar para lo demás. Bueno, está bueno el chiste, está bueno el chiste. Pero usted va viendo que la Biblia es clara. Tomó a su madre
y al niño y volvieron otra vez. Pero no solo eso. Dice la Biblia que cuando el niño tenía 12 años, Lucas 2, 40 y, por allá en el 42 o 43, por ahí, o 45. El niño tenía 12 años y se perdió en el templo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. ¿Y los hermanos? Yo tenía 12 años. Los otros hermanos tenían que tener 11, 10, 9, 8, 7, porque las mujeres judías parían cada año. Pero, ¿y los otros niños? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Aquí está. Vamos a ver si tuvo más hijos. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado. ¿Y los demás hermanos? Luego, cuando Isaías profetizó, 7:14, que Isaías profetizó, dio cómo era que usted y yo íbamos a saber que iban a ser el Mesías. ¿Cómo vamos a saber el Mesías? El día en que una mujer judía para un niño, ese es el Mesías. ¿Cuántas mujeres judías parieron un niño? ¿Cómo sabemos quién es el Mesías? Debería haber una señal, y Dios tenía que decirle al pueblo: cuando ustedes vean esta señal, es porque ha nacido el Mesías. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías porque la mujer que lo parió es virgen. Y esa era la señal para distinguir al Mesías. Para los protestantes que dicen que María tuvo más hijos, entonces Jesús no es el Mesías. Porque para ser el Mesías debería nacer de una virgen. Ya está escrito y lo leemos. Isaías 7:14, ya le doy chance. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí está la señal. A una mujer que tenga marido va a tener relación y va a parir un hijo. Y ese es el Mesías. Entonces no sabemos porque eso sucede normalmente. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen. Ahí ya comenzó la señal. La Virgen. ¿Qué pasa con la Virgen? Vamos a ver que es virgen antes del parto. La Virgen concebirá. Ahí está, virgen antes del parto. Virgen cuando concibió, sigue siendo virgen. La Virgen concebirá. Ahí está la señal, pero no hay un punto y aparte. No dice la Virgen concebirá. Listo. Entonces, es virgen antes del parto. La señal es que nunca se había visto que una virgen quede embarazada. Pues aquí dice, la señal es cuando ustedes vean que una virgen quedó embarazada, punto, esa es la señal. Pero ahí no hay un punto y aparte. Aquí hay una I, y la I significa la señal no ha terminado, la señal continúa. La virgen quedará embarazada y vamos a ver si la virgen va a parir. Y dará a luz un hijo. Virgen después del parto. El día en que el mundo vea a una mujer que quedó embarazada y parió un hijo y siga siendo virgen, ese día podemos gritar, Jesús es el Mesías. Tengo las pruebas, la señal que Dios dio se cumplió. Por eso Mateo dice, todo esto se cumplió, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Dios por boca del profeta Isaías. Nosotros lo creemos, nosotros lo exponemos con capítulos y versículos, y los protestantes verán si lo creen o no lo creen
he dicho caso cerrado. Bueno, sacerdote Luis Toro, tengo otra pregunta que hacer también acerca de si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Usted dice que yo tengo que demostrarle por la Biblia donde dice que María tuvo más hijos, ¿verdad? Pero yo también le puedo hacer una pregunta, porque lo bueno es para el pavo, es bueno para la pava. Yo le puedo hacer una pregunta también a usted, que usted me busque en la Biblia donde dice que María no tuvo más hijos. Claro, porque si él hace la pregunta, me dice que tengo que buscar en la Biblia donde dice que María tuvo más hijos, él me tiene que demostrar a mí donde dice en la Biblia también, así como él lo dice, que María no tuvo más hijos. ¿Y por qué cuando la Biblia habla del unigénito de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Por qué dice unigénito? Porque es un solo hijo, ¿verdad que sí? Pero cuando dice que María tuvo un hijo primogénito, ¿por qué? Primogénito porque es el primero de los hijos de María. Y habla de un hijo de María porque la historia no va a hablar de los otros hijos de María. ¿Para qué? Si ninguno de ellos pues venía a salvar el mundo. Solamente habla de uno solo, del Salvador. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque el nombre de Jesús significa Salvador. No podían ponerle Juan, Ramón, Antonio, Omar, porque ninguno de esos nombres significan Salvador. Entonces, cuando habla del Hijo de Dios, dice unigénito de Dios. Y cuando habla del Hijo de María, dice el primogénito de María. Que yo le puedo mostrar a usted, ¿no? Si usted quiere. Claro. Es que San Marcos 6:3. San Marcos 6:3. Si usted quiere, ¿no? Si usted no lo quiere entender. ¿Usted se considera oveja o se considera pastor? No, soy un siervo del Señor. La palabra del Señor, no me considero pastor. Eso sí, no estoy de diezmo ni nada de eso, yo no. Pero predica la palabra de Dios en una congregación. Predico la palabra a una congregación. Yo no entiendo por qué cuando están al lado mío les da pena decir que son pastores. No. Yo no sé, yo no entiendo. Les da pena decir que son pastores. Pero predican la palabra de Dios en una congregación. No hay problema. Pero bueno, de todas maneras, Marcos 6:3, escuche lo que dice Marcos 6:3. ¿No es el carpintero, hijo de María? Atención. Si María hubiese tenido más hijos, aquí no hubiese dicho hijo de María, hubiese dicho uno de los hijos de María. Repítalo. ¿No es el carpintero? ¿No es el carpintero, hijo de María? ¿Por qué no dice uno de los hijos de María? Cuando habla de José, San Juan capítulo 6, versículo, ay Dios mío que yo me acuerde, 41 o 42 por ahí. ¿Ah? 41 creo. 6:41. El 40, 6:41 o 6:40, 6:39 por ahí. Más adelante. 6:41, 42. 42. Aquí está, escuche. Juan 6:42. Vamos a ver si José tuvo más hijos con la Virgen María. Porque ya le mostré que hubiese dicho, no es el carpintero, el hijo de José, ¿cómo es? No, el hijo de María. Entonces le hubiese dicho uno de los hijos de María. Ahora vamos de José. Y decía, ¿no es Jesús
el hijo de José. ¿El hijo? ¿Uno o varios? Otra vez. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Ah, bárbaro, entonces María tuvo hijos de otro. Porque José tuvo uno solo. Usted me está diciendo que le muestre con la Biblia y que no soy capaz. Y yo soy capaz, que usted no lo quiere entender o no lo quiere creer. Eso es problema suyo de usted y me pido perdón. Pero ahí dice el hijo o dice los hijos. Uno de los hijos. Entonces, cualquier persona inteligente es capaz de descubrir que ahí dice el hijo. Si fueran varios, diría, ¿no es este el carpintero? Uno de los hijos de María. ¡Ah, caramba! Pero yo le quiero mostrar que él se confunde porque él no sabe lo que es primogénito. Entonces el primogénito, él piensa que es el primero que abre matriz. Y después vienen muchos más, porque abren matriz. Entonces yo con la lupa de la Biblia Reina Valera, no le estoy leyendo la católica, le voy a decir qué pasó con Éxodo capítulo 4, versículo 22. Usted me va a explicar qué significa entonces esto de primogénito. Vamos a escuchar. Y dirás a Faraón, Le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así. Ay, 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 ¿cómo ha dicho Jehová? Israel es mi hijo, Mi hijo, mi primogénito. o sea que Israel le abrió la matriz a Jehová. Porque el que abre la matriz, por eso María no es virgen, porque el primogénito es el que abre la matriz. Y entonces María no puede ser virgen, pero entonces Jehová tampoco es virgen, porque a Israel le abrió la matriz a Jehová, porque ese es mi hijo primogénito. ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo fue que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob? Primogénito, ellos no lo saben, pero primogénito significa el heredero de las bendiciones de Dios. Por eso Isaac bendice, en vez de a Esaú, bendice a Jacob y le roba la primogenitura. Pero para ellos eso no puede ser. Y resulta que al no entender lo que dicen las escrituras, ellos se confunden y confunden a la gente. Nosotros respetamos la decisión, pero él me hace una pregunta y yo con todo el amor de mi corazón se lo respondo con la Biblia y ya queda tropezar con la palabra de Dios, desobedecer a la palabra de Dios o creer en la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Qué tardo, qué insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las sagradas escrituras. Y por eso yo le decía, si hoy tenemos un pastor aquí que nos dé el ejemplo de lo que hemos dicho, bendito sea Dios. Y Dios nos mandó a este hermano para que ustedes vean con claridad que no es que no lo lean en la Biblia, es que tropiezan con la palabra, es que son, ¿cómo es? O insensatos, son insensatos y tardos de corazón para creer en la Biblia, a pesar de que el Padre Toro se lo muestra con capítulo y versículo. Y tropiezan al desobedecer. Y por eso Jeremías decía que el que desobedece en la palabra es como un brujo o un idólatra, por no creer en la palabra. Mis respetos, pero yo le respondí a su pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo tenía hace muchos años, mucho tiempo, pues tenía ese deseo pues, de compartir con usted, pues, cierto, pues que usted pues habla por medio de las escrituras, y la palabra de Dios es verdad, es ciertísimo. Eso me alegra. Muy bien. Y pues yo estoy muy agradecido pues que usted haya venido aquí a esta localidad de este pueblo obispo y no solamente le predicó a los cristianos, también le predicó a los católicos.